y hoy corresponde la clase número 3. Esta clase se titula La Iglesia una institución divina. Ahí está. La Iglesia, una institución divina. La Iglesia es una institución divina y con esta expresión estamos afirmando que la Iglesia fue establecida por Dios mismo. Que la Iglesia es una creación de Dios. La Iglesia no es una idea de los hombres, es un proyecto totalmente divino. Eso es lo que queremos decir nosotros cuando hablamos la Iglesia, cuando vemos la Iglesia como una institución divina. Y ya que vamos a considerar la Iglesia como una institución divina, veamos una pequeña definición acerca del término institución. Y el diccionario dice establecimiento o fundación de algo. Disculpen. Así que ahí lo tenemos. Es el establecimiento o fundación de algo. Cuando pensamos en una institución, estamos pensando en eso. Y cuando lo traemos, lo aplicamos al marco de la Iglesia, estamos pensando en que la Iglesia ha sido instituida, ha sido establecida por Dios mismo, no por los hombres. Pudiéramos pensar también en esta institución una organización para la promoción de objetivos particulares, un establecimiento organizado para funcionar en actividades sociales de caridad y educación. O, en el caso de la Iglesia, para adorar y servir al nombre de Dios. Ahora, como la Iglesia ha sido creada por Dios y establecida como una institución divina, tiene que regirse por los preceptos de Dios. Aquellas cosas que Dios le ha dado y que le ha dado ahí por medio de las Escrituras para que pueda ser reconocida como una verdadera iglesia de Cristo. Entonces, una iglesia que ha sido instituida por Dios tiene que ser consecuente con las verdades que Dios también nos ha dejado por medio de su palabra. Eso es lo que es una iglesia. No puede ser una iglesia decir que está establecida por Dios, que es una iglesia del Señor Jesucristo, y a la misma vez seguir bajo parámetros humanos, prácticas humanas. No, la iglesia debe ser conformada según lo que Dios dice en su palabra, que ha instituido la iglesia. Así que siempre nosotros debemos estar alertas con respecto a la iglesia, con respecto a lo que nosotros creemos como iglesia, porque nuestra creencia tiene que ser lo que Dios ha revelado en su palabra. Tenemos siempre que preguntarnos, ¿es esto bíblico? ¿Es esto realmente bíblico? Y buscar el fundamento de toda creencia en la iglesia. Hay un principio reformado que dice iglesia reformada, siempre reformada. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo que realmente no es bíblico y tenemos el apoyo bíblico para darnos cuenta de eso, nosotros debemos cambiarlo. Si es algo que no es bíblico. Si estamos haciendo las cosas bíblicamente, entonces nosotros tenemos que permanecer haciendo las cosas como las estamos haciendo. Así que ese principio debemos tenerlo presente. La Confesión Bautista de 1689, la de Londres, en el párrafo 3 dice lo siguiente: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Así que la iglesia tiene que estar alerta, porque como nos recuerda aquí la confesión, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas han degenerado tanto que no se pueden llamar iglesia de Cristo, hay que llamarlas sinagogas de Satanás. Y ustedes pueden tener en mente iglesias así, que usted conoce que se llaman iglesias, pero que se han apartado tanto del evangelio, tanto de la palabra de Dios, que no son dignas de ser llamadas realmente iglesias. Dios nos libre a nosotros de caer
en esa posición. Dios nos libre de eso. Dios nos permita ser una iglesia siempre fiel, una iglesia que anhela ajustarse a la palabra de Dios. Como dice aquí, siempre el Señor tiene un grupo, siempre el Señor tiene un pueblo que permanece en las verdades. Dios nos ayude para siempre nosotros ser también parte de ese pueblo fiel. Ahora, existen errores sobre la iglesia. Existen errores sobre la iglesia. Por ejemplo, las personas suelen tener ideas diversas y distorsionadas sobre qué es una iglesia. Y vamos a ver algunos de estos errores sobre qué es la iglesia. Por ejemplo, algunos ven la iglesia como un club de compañerismo y terapia, un lugar para relajarse y escuchar charlas. Cuando usted comparte con las personas, muchos tienen esta idea como que la iglesia es un lugar de compañerismo, de terapia, un lugar que tú vas y como que eso te hace bien, ¿no? Te ayuda a seguir adelante. Lo ven así. Otros conciben la iglesia como un teatro, un lugar de entretenimiento y show. Hay quienes también ven la iglesia así, pura diversión, puro emocionalismo. Van centrados en ellos, en el espectáculo que ellos van a presenciar. Eso es lo que ellos van allí, a buscar un espectáculo y a ser parte de ese espectáculo. Pero no van realmente buscando de Dios. Otros tienen la iglesia como un negocio de alguien muy listo. Yo he tenido la oportunidad de hablarle el evangelio a algunas personas y me han dicho así, que la iglesia es el negocio de alguien muy listo, que lo creó alguien muy inteligente para aprovecharse de los demás. Entonces la ven como un negocio en el cual las personas son manipuladas, y trayéndolo al contexto actual en el que nosotros estamos, también las personas son manipuladas y en la iglesia les saquean su dinero, les roban su dinero. Y sabemos de qué tipo de iglesia estamos hablando nosotros cuando pensamos así. Las personas allá afuera que se expresan así ponen a todas las iglesias por igual, pero este tipo de iglesia que manipula a la gente, nosotros sabemos cuáles son. Estas iglesias del Evangelio de la Prosperidad, las iglesias Maldonado, Cash Luna y toda esta serie de personajes, son iglesias así. Manipulan a las personas, estafan a las personas, les roban a las personas con su eslogan famoso: dinero primero y bendición después. Es decir, eso es un verdadero negocio. Y ahí en ese saco echan a todas las iglesias, pero no todas las iglesias caben ahí. No todas las iglesias caben. De hecho, para mí esas no son iglesias, son sinagogas de Satanás, como dice la confesión. La verdadera iglesia del Señor no hace eso. Está centrada realmente en honrar a Dios y glorificarle. No serán perfectas, pero quieren conformarse a la norma de las Escrituras. También hay otros, incluso creyentes fieles entre nosotros, hasta nosotros mismos en ocasiones hablamos así, que ven la iglesia como un edificio con cierta estructura. Hay personas que ven la iglesia así. Por ejemplo, estamos reparando y pintando nuestra iglesia. Es decir, que la idea es como que la iglesia es el local, ¿no? Es el edificio. Mi iglesia tiene una construcción estilo barroco. Es decir, en la mente eso es lo que hay. La iglesia es un edificio, es un lugar al que nosotros vamos. Hoy voy a la iglesia o estoy regresando de la iglesia. Esas son formas en las que nosotros muchas veces hablamos, pero no es la mejor manera de hablar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el lugar de reunión, no es el local de reunión. Aunque sea de nosotros, aunque tenga la forma que tenga, la iglesia son los creyentes. Son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y muchas iglesias, la gran mayoría de las iglesias, sobre la puerta dice Iglesia Bautista, Iglesia Pentecostal, Iglesia Presbiteriana. Y nosotros sabemos lo que nos quiere decir, pero realmente no es la mejor manera de expresar esa idea. Pudiéramos decir, aquí se reúne la iglesia bautista, o este es el local de la iglesia bautista, pero esa no es la iglesia. Esa construcción no es la iglesia, como hemos dicho, la iglesia somos los creyentes. Así que todos estos conceptos erróneos e imprecisos nos permiten ver la tremenda confusión de nuestro tiempo sobre la iglesia,
como una institución divina. Así que al estudiar las Escrituras podemos darnos cuenta que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos, no es una denominación, no es una actividad que hacemos. Esa no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, en esta clase vamos a ver algo al respecto. Antes voy a ver una pregunta. ¿Cuál es el significado? Se fue. ¿Cuál es el significado del término iglesia? El término griego eclesia, que ha sido transliterado a nuestro idioma como iglesia, y su traducción es asamblea, está compuesto por el prefijo e, desde y hacia, y la raíz kaleo, que se traduce llamar. Por tanto, la iglesia es los llamados afuera, o los citados, los convocados con un propósito. Así que podemos decir que la iglesia es un grupo de personas calificadas y citadas para seleccionar como asamblea. Ahora, en su uso secular, es meramente una asamblea. En un uso secular de este término, podemos decir que es una asamblea. Eso es el término iglesia. En el sentido bíblico, y es el sentido que nos interesa a nosotros, es una asamblea debidamente instituida por Cristo para el cumplimiento de tareas específicas a través de las cuales Dios es glorificado. Así que en el sentido bíblico, esa es la iglesia. Podemos dar alguna definición de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia es el cuerpo de creyentes en Cristo que tienen a Cristo por su cabeza, unidos voluntariamente para adorar a Dios, predicar a Cristo, enseñar la palabra de Dios, observar las ordenanzas, servir al mundo en nombre de Dios y esperar la venida del Señor Jesucristo en gloria. Esa puede ser una definición de la iglesia para nosotros, una definición correcta. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra, vamos a encontrarnos que se puede ver la iglesia en un sentido local. Hay textos que nos hablan de la iglesia en un sentido local, la iglesia, pudiéramos decir, de Galacia, la iglesia de Corinto, y así podemos ver que se está refiriendo a un grupo local. Y estos grupos han sido también, es parte de esa iglesia que ha sido instituida por Cristo. Pero también vemos en las Escrituras que a veces se habla en un sentido general y incluye todas las iglesias. Y los teólogos hablan de esto como la iglesia universal. Así que la iglesia universal, podemos decir que con ese término se establece que la iglesia no está restringida a ninguna localidad, sino que puede encontrarse por todo el globo sin ninguna restricción geográfica, étnicas o sociales para su establecimiento y operación. Y también en este sentido de la iglesia universal, ahí caben todos los creyentes redimidos por el Señor Jesucristo. Entran también en este concepto de la iglesia universal. La iglesia local, como ya les dije, es la iglesia en un determinado lugar. Es la iglesia que está por ejemplo, la iglesia en Miami, la iglesia en Antioquía, es la iglesia específicamente en un lugar. Ahora, vamos al primer punto de nuestra clase, y es cuándo se originó la iglesia. ¿Cuándo se originó la iglesia? Y puede parecer algo sencillo, ¿no?, responder esta pregunta, pero hay diferentes posturas en cuanto al origen de la iglesia. Hay diferentes posturas que hay. Por ejemplo, los reformados de origen presbiteriano creen que la iglesia se originó desde el mismo principio con la conversión de los primeros pecadores. Es decir, ellos creen que la iglesia se originó desde el mismo libro de Génesis. Es lo que ellos creen. No reconocen en el Antiguo Testamento la tipología de la iglesia. Ellos no reconocen eso. Ellos dicen la iglesia viene desde el mismo comienzo. Ha sido creada la iglesia. Y lo establecen así. No ven en el Antiguo Testamento ninguna diferencia con la iglesia del Nuevo Testamento. Para ellos es prácticamente lo mismo. Y ellos afirman esta continuidad de la iglesia para también poder
sostener su doctrina del paidobautismo, es decir, del bautismo de los infantes. Esto, el hablar así les ayuda a poder sostener esa doctrina. Nosotros creemos que esa posición no es correcta. Están los dispensacionalistas, ahí lo tenemos, en este punto. Ellos piensan, ellos para sostener sus postulados hablan de dos pueblos de Dios. Hablan, por ejemplo, del Israel nacional y también hablan de la iglesia. Entonces, Dios tiene dos planes diferentes para cada uno de ellos y también Dios tiene dos formas diferentes para salvar a esas personas, lo cual es un error. Nosotros entendemos que eso no es nada bíblico, es una cosa, ajena completamente a las Escrituras. Schaeffer, Lewis Perry Schaeffer, fue uno de los grandes defensores de esta postura, y también J. Darby era también defensor de eso, y otros en la actualidad defienden esa postura, porque son dispensacionalistas, y ven así la iglesia no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, es decir, con el pueblo de Dios, el Israel nacional. Y ellos dicen que Dios tiene planes para ese Israel nacional y que todas esas cosas se van a cumplir, y que la iglesia es otro pueblo de Dios y tiene también Dios planes con ella. Entonces, como van paralelos. Y nosotros vemos muchos creyentes en Facebook, que usted lo ve con la bandera de Israel, abrazado con la bandera de Israel, y cuando hay alguna cuestión en Israel, empiezan a aparecer más fotos de esas. Bueno, esas personas generalmente piensan de esta manera. Eso es lo que ellos están pensando, ¿no? Porque ellos dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Y están también los bautistas reformados, ahí estamos nosotros. La iglesia fue fundada, aquí lo tenemos, la iglesia fue fundada por Cristo, y aunque en el Antiguo Testamento existía una asamblea de Dios, solo podemos ver esta asamblea o iglesia antiguo testamentaria como una sombra de una realidad mayor y más plena que sería edificada por Cristo. Eso es lo que nosotros creemos, mis amados hermanos. En el Antiguo Testamento podemos decir, sí, había una iglesia, pero aquello era un tipo, era una sombra de lo que después el Señor Jesucristo fundaría, edificaría en su venida. Así que así lo vemos nosotros. La iglesia en el Antiguo Testamento solo era un tipo de la iglesia que Cristo iba a edificar. Dice el pastor Alan Don de una manera muy acertada: ciertamente estamos de acuerdo en enfatizar la continuidad de los pactos y mostrar la unidad del pueblo de Dios por todas las edades. Pero no nos sentimos a gusto con el uso del término iglesia en relación con aquellos que adoraban a Dios bajo el pacto abrahámico o el pacto mosaico. Aunque reconocemos las sombras evidentes en el Antiguo Testamento, creemos que hay buenas razones bíblicas para ver la iglesia como un fenómeno del nuevo pacto, la sustancia de lo cual fue nada más tipificado en el antiguo pacto. Las sombras no pueden verse como la sustancia, no más de lo que yo podría convergir en vuestras sombras vistas en una habitación proyectadas por su cuerpo desde otra habitación. Es decir, el pastor Alan Don reconoce que sí, podemos ver una iglesia en el Antiguo Testamento, pero que era un tipo, que era solo una sombra. No podemos tener esa visión completa y no podemos confundir esa sombra con el establecimiento real de la iglesia por el Señor Jesucristo. En ese mismo sentido, el pastor Sam Waldron, ahí en el comentario de la confesión, dice: la iglesia es la expresión final, organizada y terrenal del pueblo de Dios. Debemos distinguir entre la iglesia como institución y la iglesia como pueblo de Dios. Tal distinción nos capacita para hacer justicia a porciones del Nuevo Testamento que son frecuentemente mal entendidas. Aunque Israel era un tipo de la iglesia, y aunque la iglesia es el nuevo Israel de Dios y el cumplimiento de las profecías, es cierto que la iglesia como institución y organismo no existía en el Antiguo Testamento. Estas verdades contradicen la tendencia de algunos esfuerzos
de la teología del pacto para allanar la diferencia entre la iglesia e Israel en el interés del paido bautismo. Es decir, es la misma enseñanza. Y tenemos que ser cuidadosos con eso, mis hermanos. Ahora, evidencias bíblicas que plantean que la iglesia pertenece al nuevo pacto. Que la iglesia fue fundada realmente por el Señor Jesucristo y que no está en el Antiguo Testamento. ¿Podemos mostrar alguna evidencia bíblica con relación a esto? Ahí la tenemos en Mateo 16, 11 al 18. Ahí Jesús le preguntó qué decían de él los hombres y ellos a sus discípulos, ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿ustedes quién decís que soy yo? Ellos le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que ahí tenemos la declaración. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el reconocimiento que Pedro hizo, y el Señor le dijo, eso no es algo tuyo, fue Dios mismo quien te lo ha mostrado. Pero Jesús le dijo ahí, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Según este pasaje, mis amados hermanos, Cristo mismo edificaría su iglesia. Cristo mismo edificaría su iglesia. El mismo Jesús plantea la edificación de la iglesia como algo futuro, pero que estaba a punto de ser realizado, lo cual implica que hasta ese momento no existía la iglesia. En su forma acabada, podemos decir, hasta ese momento no existía la iglesia. Cristo mismo dice ahí que Él edificaría la iglesia. Ahora, el teólogo bautista Augusto Hawking Strong dice lo siguiente: la iglesia existió en germen antes del día de Pentecostés. Es decir, desde que el Señor empezó a llamar a sus discípulos, ellos ven, este teólogo ve que ya estaba la iglesia en germen, pero no estaba todavía establecida completamente. Alan Don también dice parecido, dice, podría hablar de la iglesia como aquella que nace en Pentecostés, pero concebida y puesta en gestación durante el ministerio de Jesús. Es decir, nosotros creemos que ahí en Pentecostés es cuando ya la iglesia es edificada, podemos decir completamente, ahí está ya con todos los elementos necesarios, pero ya estaba en gestación. El Señor estaba edificando su iglesia. Así que podemos afirmar que la iglesia fue un hecho incipiente desde el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos, pero que no alcanzó su forma acabada hasta la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Eso es lo que están diciendo estos teólogos, y eso es lo que también nosotros vemos en la Biblia. Ahora pudiéramos preguntarnos cómo Jesús edificó su iglesia. Bueno, podemos decir algunas cosas al respecto. Por ejemplo, edificó su iglesia con su predicación del reino. Mientras Jesús estuvo en su ministerio público, estaba edificando el reino, estaba edificando su iglesia, predicando acerca del reino de Dios. Edificó su iglesia con sus hechos poderosos. Por medio de las cosas extraordinarias que Jesús hizo, estaba edificando su iglesia. Edificó su iglesia con su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Así que cuando Jesús murió ahí en la cruz, Él estaba edificando la iglesia. Estaba abriendo un camino para que el hombre pecador pudiera reconciliarse con Dios. Entonces Jesús estaba edificando su iglesia. Edificó su iglesia con su resurrección y exaltación en gloria al trono de Dios, lo cual muestra que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio eficaz, que es un sacrificio eficaz para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que confía en Él como su Señor y su Salvador. Y que este sacrificio fue aceptado por Dios. Eso estaba haciendo Jesús al edificar su iglesia y morir ahí en la cruz y resucitar. Él estaba edificando su iglesia. Y el hecho de que resucitó nos recuerda eso.
el sacrificio fue aceptado. También Él edificó su iglesia al venir el Espíritu Santo a ministrar entre los hombres en la gracia del nuevo pacto. Así que el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces edificó la iglesia por medio de la venida del Espíritu Santo. Al enviar al Espíritu Santo en su nombre, dice el Consolador, no lo iba a dejar huérfano. Aquellos discípulos no iba a dejar huérfanos a su iglesia. Él se iba, pero enviaría el Consolador. Y eso sucedió ahí en Pentecostés. Ahora Mateo 18, el texto que ya vimos. No me voy a meter en ese punto, pero ahí cuando habla de que edificaré mi iglesia y la declaración que hizo Pedro, hay muchas interpretaciones con relación a ese pasaje sobre quién se edificó la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Roma, ellos dicen que fue sobre Pedro y que Pedro es la roca, que Pedro fue el primer papa y a partir de ahí la sucesión, ¿no? Del papado, la sucesión que comenzó con Pedro, y por eso ellos creen que el Papa es la cabeza de la iglesia, que el Papa determina todo lo que él entiende, porque él es el representante de Dios aquí en la tierra. Bueno, los católicos usan ese texto para decir eso, que Pedro fue el primer Papa y de ahí en adelante todos los demás papas. Eso no es lo que está enseñando el pasaje ahí en cuestión, mis hermanos. No está diciendo que Pedro fue el primer papa, ni nada de eso. Los cristianos tienen varias posturas sobre eso. Las dos posturas más sobresalientes, una tiene que ver con Jesús o la confesión de Pedro como la roca. Esa es la postura más popular, es decir, la roca no es Jesús, sino la confesión de Pedro. Disculpen, la roca no es Pedro. Es la confesión, se refiere a la confesión que hizo Pedro sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces, esa es la postura más popular, esa es la postura que la mayoría de los cristianos sostienen con relación a eso. Y es una postura válida, no es una postura incorrecta, es una postura bien argumentada. Ahí lo que hace ver es que el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos muestra ahí esa postura. Y la otra es parecida. La otra se refiere a Pedro como la roca, pero en el sentido de que era un líder, era el representante de los 12 apóstoles. Y los que piensan así entonces citan Efesios 2, donde dice que los apóstoles y los profetas eran parte de ese fundamento, pero que Cristo es la principal piedra del ángulo. Lo cual puede ser también, mis hermanos, porque está hablando ahí acerca de las enseñanzas que estos hombres, estos apóstoles trajeron, que era la enseñanza de Cristo, y Jesús lo trajo como su representante, y los profetas también, la enseñanza de los profetas, y sobre esas enseñanzas, siendo el principal de todos Jesús, porque es el que ha inspirado a esos hombres, esas verdades, ahí sobre eso es edificada la iglesia. Dice la Biblia, veamos algún texto bíblico, en Efesios 2, 19 al 22, ahí está. Si alguien lo pudiera leer, por favor, le voy a agradecer. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, ahí en el verso 20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que la iglesia está edificada sobre Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo, y aquellos hombres que él llamó, los apóstoles y los profetas, pero más que esos hombres eran las verdades que estos hombres traían, porque eran las verdades que ellos habían recibido. Eso es lo que se nos está diciendo, y la iglesia se edifica sobre esas verdades. Así que podemos hablar, la colocación de la piedra angular es Cristo, la piedra principal es Cristo en este fundamento. Seguidamente fueron echados los cimientos, los apóstoles y los profetas. Eso es lo que tenemos ahí. Y en 1 de Pedro 2, 4, 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Pedro presenta a los que creen en el llamado apostólico como piedras vivas, levantadas como templo espiritual. Es decir, todos nosotros que creemos en esta enseñanza de Jesús, de los apóstoles, de los profetas, que es la enseñanza de la palabra de Dios, estamos siendo edificados en esa iglesia, como piedras vivas. Dice, sed edificados como piedras vivas, como un templo espiritual santo al Señor. Dice Alan Don, al poner las raíces del origen de la iglesia en el llamamiento evangélico de Dios, es pertinente también para nuestra comprensión de la iglesia local. La iglesia local es engendrada por la predicación del evangelio y surge como una comunidad de creyentes comprometidos por fe y amor a Cristo para vivir en relación los unos hacia los otros bajo el gobierno de Cristo y juntos desempeñar la tarea que Cristo les pone como pueblo suyo. Así que ahí tenemos esa enseñanza, y la iglesia en conjunto nos vamos edificando como pueblo de Dios en virtud de toda esta enseñanza que son el fundamento de la iglesia. La iglesia no puede estar edificada sobre ideas humanas. La iglesia no puede estar edificada sobre gustos humanos. La iglesia, hermano, tiene que ser, para ser iglesia de verdad, para ser iglesia de Dios, para ser la institución de Dios aquí en este mundo, tiene que estar edificada únicamente sobre el Señor Jesucristo, sobre las verdades del Señor Jesucristo, sobre las verdades de la palabra de Dios. No puede haber otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros no podemos cambiar el fundamento de la iglesia. Mire, cuando aquí usted vea que estamos cambiando el fundamento de la iglesia, las verdades que están en la palabra de Dios, usted mira, diga, esta iglesia se ha apartado. Esta ya no es una iglesia. Entonces tenemos que ser fieles en eso. Estamos llamados a permanecer en esos fundamentos, porque la iglesia fue constituida por el Señor Jesucristo, y también el Señor Jesucristo ha puesto ahí el fundamento de la iglesia, y ambas cosas nosotros las tenemos que tener presentes. No le podemos pasar por alto, no le podemos pasar de largo. ¿Cómo está organizada la iglesia? Así que ya vimos el origen de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Ahora veremos cómo está organizada la iglesia. La iglesia como institución divina está estructurada bajo el gobierno de Cristo. La regla de Cristo regula a todas sus iglesias universalmente. Así que la iglesia debe ser guiada por esas normas de Cristo, por esas reglas de Cristo. Hay aspectos de su gobierno que se relacionan con la iglesia universal, y hay otros que se relacionan con la iglesia local. Por ejemplo, en Efesios 4:11, ahí nosotros podemos ver que se habla de algunos oficios que tienen que ver con la iglesia universal, y otros que están en operativo que tienen que ver con la iglesia local, como los pastores, por ejemplo, los evangelistas. Pudiéramos ver eso como oficios en la iglesia local. Y se habla de los apóstoles, que tiene que ver con la iglesia universal. Ahora, ¿qué clase de gobierno opera en la iglesia? Pudiéramos preguntarnos eso. ¿Qué clase de gobierno debe operar en una iglesia bíblica? Y la respuesta es una monarquía, porque el Señor es el rey de esa iglesia. Aquí no es el pastor los que mandan, aquí el que manda es el Señor. El que manda es el Señor, porque el Señor es el que resucitó. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Y como dice la Biblia, y vamos a leer ahora, Él es la cabeza de la iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia. Todavía no hemos llegado ahí. La confesión nuestra dice lo siguiente en el párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido.
Es decir, que Él tiene todo el poder, todo el gobierno. Él es la cabeza de la iglesia. El Padre lo determinó de esa manera. Él es la cabeza. La cabeza de la iglesia, mis hermanos, no es el Papa de Roma. El Papa de Roma es un hombre pecador, igual que nosotros, pero un hombre que no ha conocido la verdad de Dios. Entonces, el Papa no es la cabeza de la iglesia, no es el gobernante de la iglesia, no es el líder de la iglesia. La iglesia se debe al Señor Jesucristo. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la Biblia dice que Él es la cabeza. El Señor Jesucristo es la cabeza de esa iglesia. Él es el líder de esa iglesia. Ahí tenemos estos textos en Efesios 1, 20 al 23. Si alguien lo pudiera leer, le agradezco. Dándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Fíjense cómo dice que Cristo está sobre todo poder y autoridad y señorío en este siglo, dice, y en el venidero. Es decir, nadie tiene más poder que el Señor Jesucristo. Él es Dios y es Dios todopoderoso. Y se nos dice que ahí se sometió todas las cosas bajo sus pies y dice que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios, el Padre, ha dado a Cristo como cabeza de la iglesia, como aquel que gobierna la iglesia. Por tanto, Él tiene toda la autoridad en la iglesia. Y dice que la iglesia es el cuerpo, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Colosenses es la misma idea. Voy a leer, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y sigue diciendo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el líder indiscutible de la iglesia y tiene la preeminencia en todas las cosas. Él es el dueño y constructor de la iglesia, el edificador de la iglesia. Él da vida a la iglesia y le da órdenes como legislador que es, como su cabeza que es, le da órdenes a la iglesia. Ahora, la iglesia no es una democracia, como a veces nosotros oímos por ahí, ni es un gobierno tampoco representativo. Es en todo el sentido de la palabra una monarquía. La verdadera iglesia de Dios está regida por el Señor Jesucristo. Y en Hechos 2:36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo ejecuta Cristo su gobierno en la iglesia universal? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que el Señor dejó. Allí, cuando Él ascendió, dijo que enviaría el Consolador. Y en Pentecostés vino el Espíritu Santo para estar con la iglesia hasta el fin del mundo. Para guiar la iglesia, para sostener la iglesia, para obrar en el corazón de los hombres, como ya dijimos. Así que Cristo ejecuta su gobierno en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Ahí en Juan 14, 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el 16, 13, 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo reemplaza a Jesús en la tierra en medio de su pueblo y guía a su pueblo. Y el Señor gobierna por medio de su Espíritu que guía a su iglesia. Nosotros no estamos solos, tenemos la guía del Espíritu, tenemos la ayuda del Espíritu. Ahora, ¿cómo llegan el gobierno de Cristo y la administración del Espíritu Santo a la iglesia? Pudiéramos preguntarnos, a través de la palabra. De la palabra, por eso es que tenemos que ser celosos en que en la iglesia realmente se enseñe la palabra de Dios, que se predique la palabra de Dios y que se haga de una manera fiel. Ahí en Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una cuestión bien importante para la iglesia, y fueron las últimas palabras que Jesús le dio allí a sus discípulos, era que ellos tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y le dice cómo hacer esos discípulos. Tenían que bautizarlos. Y tenían, dice, que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que una de las funciones, de las tareas o de los propósitos de la iglesia es propiamente ese. Es hacer discípulos, es predicar, es enseñar la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo gobierna su iglesia. Ese ya fue el que vi. ¿Cómo es dada la palabra a la iglesia universal? Por medio del ministerio de los apóstoles. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí en las Escrituras. Tenemos la palabra de Dios. Dios inspiró ahí a los apóstoles, a los profetas, y esa es la palabra que nosotros tenemos. Entonces, por medio de la palabra, nosotros de los apóstoles, y pudiéramos citar algunos textos. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, versos 5 y 6, ahí se nos habla del testimonio de los apóstoles. Dice ahí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ahí ese nos oye es los apóstoles. Dice, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Es decir, no oye a los apóstoles, no oye la palabra de Dios. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Así que la palabra nos ha sido dada por Dios por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de los hombres que Dios inspiró para que escribieran su palabra. Una pregunta más. ¿Qué gobierno local instituyeron los apóstoles para las reuniones locales de la iglesia del nuevo pacto? Un gobierno de ancianos. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Y ahí pudiéramos hablar, las iglesias de hoy tienen otros tipos de gobierno, tienen gobiernos congregacional, tienen un gobierno diferente, consistorial. Hay varias formas de gobierno, hay otros que son combinaciones y está también el gobierno de ancianos. Nosotros creemos que ese es el patrón bíblico, es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Así que la iglesia ha de ser gobernada por ancianos. Y aquí nosotros tenemos que también decir que cuando leemos en las Escrituras vemos una pluralidad de ancianos. Es decir, vemos en una misma iglesia varios ancianos. Hay pluralidad de ancianos y hay paridad también entre ellos. Es decir, pluralidad es que son varios ancianos los que Dios levante en una iglesia y paridad es que esos ancianos tienen la misma autoridad todos. No hay uno que es más importante. Por ejemplo, hay iglesias que tienen varios ancianos, pero uno es el anciano principal o el pastor principal y hay que hacer lo que él diga porque es el pastor principal, ¿me entiendes? Pero eso no es lo que nosotros vemos realmente en las Escrituras.
vemos que la iglesia está gobernada por ancianos, pero estos ancianos a la vez tienen que estar sometidos completamente a Dios. Tienen que estar sometidos a Cristo, porque el líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Es decir, que estos ancianos no van a hacer su voluntad, no pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos tienen que estar sometidos completamente al Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo les guía a conocer la palabra de Dios para que ellos puedan gobernar de esta manera la iglesia. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:17, ahí habla de los ancianos, dice que gobiernen bien. Es decir, los ancianos están llamados también a gobernar bien la iglesia. Están llamados a cumplir este papel de una manera seria, de una manera responsable, y hacerlo en el temor de Dios. Es una gran responsabilidad poder gobernar la iglesia de Dios. Pero siempre ellos deben saber que el rey que está sobre ellos es el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero líder de la iglesia. ¿A quién le dan cuenta a los ancianos o pastores? Bueno, deben darle cuenta a Cristo mismo. A Cristo mismo. Es decir, que los pastores supervisan vuestras vidas y un día van a dar cuenta por la vida de ustedes. Ellos son responsables por eso. Pero también tienen que dar cuenta por ellos mismos, por su vida, y también en el caso que sea un pastor, un anciano, por el ministerio, cómo desempeñaron el ministerio. Tendrán un día que dar cuenta a Dios. Así que es una alta responsabilidad. Le damos cuenta a Cristo mismo. Aunque cuando en una iglesia hay varios ancianos, varios pastores, unos a otros, también nosotros nos supervisamos, también nos alentamos, también nos apoyamos, también somos confrontados, y esas cosas nos ayudan a mantenernos en línea, a mantenernos de una manera correcta delante de Dios. Es decir, que no estamos tampoco, pudiéramos decir, como en desorden, no estamos en desorden. Son cosas que nos ayudan a nosotros estar enfocados. Por eso creemos que es bueno una pluralidad de ancianos y también que haya paridad, porque así todos podemos llamarnos la atención. Cuando uno es el principal, a lo mejor va y todo el mundo tiene miedo a acercarse a ese, pero cuando todos tenemos la misma autoridad, podemos acercarnos a cualquiera y hablar con el hermano, tratar de ayudar al hermano, y eso nos ayuda. Así que damos cuenta a Cristo mismo. Ahora, hay otros oficiales en la iglesia local, y estos otros oficiales, ¿alguien me puede decir quiénes son? Los diáconos. Muy bien, qué bueno. Podemos leer de estos oficiales, por ejemplo, en Filipenses 1:1, ahí se habla acerca de ellos. No sé si alguien pudiera leer ese texto porque no lo puse, pero ahí aparecen, se habla de los ancianos y se habla también de los diáconos. Filipenses 1:1. Ahí está. Obispos, ancianos, pastores, es el mismo oficio, es el mismo término, pudiéramos decir también, que se usa de una manera intercambiable, pero apunta al mismo oficio. Entonces ahí habla de los obispos, pastores, ancianos y los diáconos, que son los oficios de la iglesia, como estamos diciendo. Ahí en 1 Timoteo 3:8 también se habla acerca de los pastores, pero también se habla de los diáconos y se habla de las características que debían tener estos diáconos. Y a los diáconos se le asignan obligaciones prácticas relativas a las necesidades de la iglesia, de manera que los ancianos queden libres
para dedicarse por entero al ministerio de la palabra y a la oración. Es decir, que los diáconos son un liderazgo también importante en la iglesia, porque ellos atienden muchas cuestiones que tienen que ver con la vida de la iglesia, para que los pastores puedan estar en el asunto de velar por la vida espiritual de los miembros, la de ellos propia, y también para que puedan prepararse y puedan instruir a la iglesia, para que puedan estar también aconsejando a la iglesia, para que puedan cumplir la labor pastoral. Y entonces los diáconos se encargan de otras cuestiones que quiero decirle que no son menos importantes, son también importantes. Que ellos puedan estar viendo, a veces hay hermanos en problemas, hermanos en necesidades, y los diáconos están al tanto de eso. Y ellos se encargan de ver cómo esos hermanos pueden ser ayudados, cómo pueden ser, se les puede ayudar en medio de su necesidad. Ellos están al tanto. Si un pastor tiene que hacer eso también, tiene que hacer todas las cosas, es muy difícil. Y mientras más crezca la iglesia, miren, mis hermanos, más difícil se hace eso. Ahora, ¿cuál es la relación que debe existir entre los ancianos y los diáconos? Autoridad delegada. Esa es la relación que existe entre los ancianos o los pastores y los diáconos. Los pastores han delegado autoridad en ellos para que ellos cumplan con esas tareas que se han puesto en sus manos. Los diáconos tienen autoridad delegada derivada del oficio primario de la iglesia local, los ancianos. Ellos son un brazo de servicio de los ancianos. Por eso es que son el equipo pastoral y el equipo de los diáconos, pero son en general un equipo que tienen que trabajar unidos para que pueda funcionar bien la iglesia y para que todas las necesidades de la iglesia puedan ser cubiertas. Cada uno en el rol en que Dios les ha puesto, cada uno en el ministerio de servicio que le ha puesto. Nosotros, los ancianos, los pastores, tenemos que estar en el área que Dios nos manda que estemos enseñando, predicando la palabra y ocupándonos en la oración. Y los diáconos tienen que estar también ahí para servir a la iglesia, para ayudar a los necesitados. Ambos tienen que estar cumpliendo su rol. Y cuando esto se hace, miren hermanos, la iglesia puede marchar y puede marchar mejor. Ahí en Hechos 6, 3 y 4 vemos, no lo vamos a leer, pero usted lo puede apuntar, lo puede anotar y después leerlo, que aunque ahí no se usa el término diácono, pero todos los estudiosos y todos los teólogos creen que ahí fue donde se originó el ministerio diaconal. Y vemos que ellos están para facilitar el ministerio de la palabra. Es decir, los apóstoles querían seguir dedicados a la predicación y a la oración, no querían descuidar esa tarea que era la que Dios había puesto en sus manos, y pidieron que otros hombres, otros varones, pudieran ser escogidos para atender a las necesidades de las viudas, a las necesidades que había allí en la iglesia local. Y es importante que estos hombres no eran cualquier hombre. Estos hombres tenían que ser varones, pero no podía ser cualquiera. No, vamos a coger a cualquiera. No, hombres de buen testimonio, hombres de sabiduría, hombres llenos del Espíritu Santo. Es decir que no era escoger a alguien y ya. Aún para ministrar a las viudas y para ministrar en esa área de servicio a la iglesia, tenían que ser hombres que tuvieran ciertas características. Hombres que le identificaban, esas características le identificaban como hombres espirituales. Y eso es sumamente importante, que nosotros no le pasemos por alto, sino que lo podamos tener presente. Ahora, los pastores no deben estar sometidos a los diáconos. Los diáconos son los que deben someterse a sus pastores, porque los pastores son los representantes que Dios ha puesto, los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. El Señor es el líder, es la cabeza, pero gobierna por medio de los pastores, que han de estar sujetos a la palabra de Dios. Hay iglesias que usted llega y los diáconos son
los que gobiernan la iglesia. Son los que toman las determinaciones, son los que dicen cómo se van a hacer las cosas. Los pastores no se pueden mover. Yo he conocido muchas iglesias así. Eso es algo que no es bíblico. Eso es algo que no es bíblico, hermano. Los pastores son los que gobiernan la iglesia. Son los que guían la iglesia. Y lo hacen en dependencia de Dios, pero son los pastores, no son los diáconos. Buscamos en vano algún texto que requiera sumisión a los diáconos, o en particular un texto que describa a los ancianos dando cuenta a los diáconos. Nunca vamos a encontrar eso en las Escrituras. Un texto así no lo vamos a encontrar. El diaconado trabaja en conjunto con los ancianos para facilitar el ministerio primario de la palabra. Así que esa es la tarea. Así que podemos decir que en la iglesia la jerarquía de autoridad es la siguiente. Jesucristo es la cabeza. Él es el líder supremo de la iglesia. El Espíritu Santo es el que Él dejó por Él, el Consolador, el que Él envió. Y el Espíritu es el que usa su palabra para edificar nuestras vidas. Los apóstoles, los oficiales de la iglesia universal, los ancianos o pastores, los oficiales de la iglesia local. Dios gobierna su iglesia por medio de ellos. Y los diáconos, oficiales de la iglesia, pero que están sujetos a los pastores. Son el brazo derecho de los pastores para servir también a la iglesia, para servir a la congregación. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en las Escrituras, mis hermanos. Se nos ha acabado el tiempo. No sé si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto. Ahora lo podemos hacer. Nos queda un minuto. Bien. Si no hay comentarios, no hay preguntas, vamos a orar y así terminamos este tiempo de la clase. Le voy a pedir al hermano Leonardo que él tenga esta oración y que le pida a Dios que nosotros podamos ser una iglesia del Señor siempre, que podamos reconocer que Él es el que ha instituido la iglesia, que Él es el fundamento de la iglesia y que nosotros como iglesia nos debemos a Él, porque Él es el gobernante principal de esta congregación.